Y así sigue la formulita. Menos, puntito, 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 más, y termina en un -1 a la n-1 por la probabilidad de acertar todas las cartas. A sub i. Entonces, hasta ahora lo que no calculamos fue esto. Podemos hacerlo ahora. Entonces, por lo que decíamos al principio, la intersección es un i. Entonces, esto es la probabilidad de acertar la primera carta y la segunda carta y la tercera carta hasta la carta número n. Es decir, acertar todas las cartas. Entonces, ¿cómo va a ser esa probabilidad? ¿Se dan cuenta? Hola, ¿alguien dijo algo? Bueno, o sea, son X probables por separado. El tema es cuando ya pusiste una carta, ahora la segunda carta tenés menos sobres, lo que decíamos antes. Pero por separado, digamos, acá en esta parte sí son X probables. Da igual cuál carta. Y no, va a pasar algo parecido a lo que venía pasando acá. Hay que razonar análogo a lo que hicimos acá. O si quieren, acá ya lo tenemos en general. Si quieren poner n ahí, ver qué pasa, digo. Va a ser la misma idea. La primera carta tengo n casos totales, 1 favorable, 1 sobre n. Para la segunda carta tengo n-1 casos totales, que son los sobres, y tengo un caso favorable que es buscar el sobre que va. Para la tercera carta tengo n-2 sobres vacíos, pero tengo solo uno que me sirve. Así fue como dijimos que esta formulita valía. Entonces cuando ponemos n, acá es poner un n, acá, este n se va con este n, esto queda más 1, y me queda, ¿qué me queda? 1 sobre n por 1 sobre n-1 por 1 sobre n-2, así hasta 1 sobre 1. ¿Qué es eso? Acá, lo que me queda abajo es n factorial. Que es el patrón como viene. 1 n por n-1, n por n-1 por n-2. Entonces, cuando repartamos todas las cartas, la probabilidad de que sea correcta va a ser 1 sobre n factorial. Entonces, ese que nos estaba faltando, que era este. Este va a ser 1 sobre n factorial. Entonces voy a empezar a reemplazar. Va a ser la suma desde i igual o menor o igual a 1 hasta n, de las probabilidades de ACUI, y eso era 1 sobre n, menos la suma en IJ dijimos que la probabilidad de invocar 2 era 1 sobre n por 1 sobre n menos 1, más la suma en 1 menor igual i menor j menor k menor igual n, de 1 sobre n por 1 sobre n menos 1 por 1 sobre n menos 2. Así sigue. Más. Y termina con menos 1 a la n menos 1 sobre n factorial. ¿Están de acuerdo que sustituyendo llegamos a eso? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuánto daría esto? A ver si nos damos cuenta. Estamos sumando en la variable i n veces la cantidad 1 sobre n. Eso da 1, ¿no? Porque sí, exacto. El 1 sobre n es constante para la suma, porque la suma es en i.
Entonces lo pueden sacar para afuera de la sumatoria si quieren. Y están sumando el número 1 n veces. O sea, 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Entonces les queda 1 sobre n por n, que es 1. Otra manera de pensar lo mismo es, la probabilidad de invocar una carta es 1 sobre n. Pues yo tengo n cartas. Y puedo invocar cualquiera de ellas. Entonces, n cartas, cada una con probabilidad 1 sobre n, me da que la probabilidad de acertar una carta es 1. Por aquello de que hay x probable, digamos. Digamos no, o sea, es por eso. Invocar una es x probable a cualquiera de ellas. ¿Cómo quedará el segundo? ¿Cómo podemos ver ahora? Porque va a pasar lo mismo. Esto es constante para I y para J. Entonces lo puedo sacar para afuera, pero ¿cuántos sumandos tengo ahora? Esta es la pregunta. ¿Cuántas maneras de acertar dos cartas tengo? Sería lo mismo. Tengo n cartas y ¿cuántas maneras de acertar dos de esas tengo? Claro, la pregunta es, o sea, así como está planteada, la pregunta es ¿cuántos sumandos tengo? Digo, ¿cuántas I y J tengo acá que van variando en esto? Que es lo mismo que pensando en el ejercicio que estamos trabajando, es cuántas maneras de invocar dos cartas tengo. Porque esta es la probabilidad de invocar dos cartas cualesquiera. Y esto nos está diciendo, bueno, la cantidad de formas que tenemos de hacer eso. Porque podemos invocar la primera y la segunda, pero podemos invocar la primera y la tercera, o la segunda y la cuarta. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos de invocar dos cartas? Esa es la pregunta. Fijado n, ¿no? Son n sobres y n cartas. Ahí va combinaciones de n en 2. Entonces, por un lado es sin repetición. ¿Por qué sin repetición? ¿Qué les parece? Porque no podés poner la misma carta en dos sobres distintos. Ahí va, ¿no? Si yo ya puse una carta en un sobre, cuando voy a poner la segunda carta, o puedo pensarlo de dos maneras. O la segunda carta no puede ser la misma que la primera, porque ya la puse. O lo mismo, la segunda carta no la puedo poner en el sobre 1, digamos, porque ya en el sobre 1 o en el sobre I, donde puse la primera, porque ya está ocupado. Entonces, sin repetición por eso. En la formulita es porque acá es I menor que J. Si fuese con repetición, me tendría que quedar I igual que J. Pero la fórmula no me lo está permitiendo, así que es sin repetición. No importa el orden, ¿por qué? Porque es que invocar la carta 1, por ejemplo, y la 2 es lo mismo que la 2 y la 1. Claro, ¿no? En nuestro experimento no interesa cuál carta yo guardo primero en el sobre. Lo que me importa es que la ponga en el sobre correcto. Pero no importa si yo primero pongo la carta de la Pepito en el sobre y después la de Juan, o si primero pongo la de Juan y después la de Pepito. Lo que me interesa es que esté bien puesta. Entonces, no importa el orden. Por eso no me quedan combinaciones de n en 2. Así que este numerito de acá es combinaciones de n en 2. A tomar dos elementos, ¿cuál es? I y j, de un conjunto de n, porque tengo del 1 al n, o n sobres, sin repetición, por lo que decíamos, no puedo poner dos cartas en el mismo sobre, y no importa el orden, porque lo que me interesa es que esté bien puesto la carta en su sobre. Así que con eso tenemos eso. ¿Cómo será esto, entonces? Razonando análogo. Ahora tengo tres índices. Serían las maneras de acertar tres cartas. ¿Cuántas posibilidades tengo ahora?
Ahí va. Van a ser combinaciones de n en 3. De vuelta, no importa el orden, porque lo que importa es que esté bien puesta la carta. Y es sin repetición por la misma razón. Una vez que puse una carta en un sobre, no puedo poner otra carta en el mismo sobre. Estábamos suponiendo, o el ejercicio suponía, que todas las cartas iban a parar sobre distintos. Sí sigue, ¿no? Después cuando tenga la interacción de 4, va a hacer combinaciones de n en 4, y así. O sea, vamos a simplificar un poquito esto. Queda, voy a tratar de usar los mismos colores, queda 1 menos combinaciones de n en 2, eso era n factorial sobre 2 factorial sobre n menos 2 factorial por 1 sobre n por 1 sobre n menos 1 más n, combinaciones de n en 3 era n factorial sobre 3 factorial por n menos 3 factorial por 1 sobre n por 1 sobre n menos 1 por 1 sobre n menos 2 menos, sigue, más menos 1 a la n por 1 sobre n factorial. Este venía de acá. A ver si le pongo un colorcito y uso el mismo. Si entendemos dónde sale cada uno. Eso es lo que decía hoy al principio, que pensándolo de esta manera ahora vamos a poder simplificar muchas cosas y queda mucha más prolija la fórmula. Que eso nos interesa para la parte B. La parte B nos pide hacer un límite en n y si tenemos escrito esto así con tantas n es difícil verlo. Pero concentrémonos en la parte verde esa que aparece ahí. ¿Qué simplificaciones podemos hacer? El n factorial, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Como tenés n y n menos 1, puedes multiplicarlo por n menos 2 factorial y te queda n factorial abajo. Ahí va, digamos, esto que está acá es n factorial. Porque teníamos n menos 2 factorial y ¿qué le falta para llegar a n factorial? Le falta multiplicarlo por n menos 1 y por n. Pero entonces, ¿qué pasa? Si eso de abajo es n factorial, ¿cuánto me queda todo lo verde? Acá queda un medio, o para que después se entienda mejor, 1 sobre 2 factorial. Pues todo esto es 1. Se digo para que después se entienda mejor porque acá va a pasar algo parecido. Estaba pensando igual. N menos 3 factorial por n menos 1 por n menos 2 es justamente n factorial. Por lo tanto, todo lo azul, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre 3 factorial. Y así va a pasar con todos. Digamos, lo que está arriba justo se cancela con lo que está abajo. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda? 1 menos 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial menos 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial menos más menos 1 a la n sobre, por 1 sobre n factorial. Y esa sería la probabilidad de acertar n cartas. No, perdón, la probabilidad de acertar al menos 1. Es lo que estábamos buscando. La probabilidad de acertar al menos una carta en función de n es eso. ¿Sí se entendió el procedimiento? Siempre está bueno cuando llegamos a algo así, ver si tiene sentido. Entonces, observar que cuando n es igual a 0, n es igual a 1, perdón, n igual a 0 no puede ser porque al menos una carta tenemos que tener. La fórmula me dice, digamos, todo esto no está cuando tengo n igual a 0, n igual a 1 de vuelta. Me dice que la probabilidad de acertar la carta sobre 1 es 1. Y bueno, tiene sentido, porque si tengo una carta y un sobre, no hay chance que le erre. Cuando tengo dos cartas y dos sobres, intuitivamente, ¿cuánto tendría que ser la probabilidad de invocar al menos una? Un medio. Tendría que ser un medio, ¿no? Y es lo que pasa acá. La probabilidad de invocar al menos una me dice que va a ser 1 menos 1 sobre factorial, que es un medio. O sea, 1 sobre factorial es un medio, 1 menos un medio es un medio.
Entonces, por lo menos va teniendo sentido en esos dos casos. Hasta después te complica un poco verlo. ¿Por qué va a ser 1 menos un sexto, 1 menos 1 sobre 24? Bueno. Perdón, acá sí está bien. 1 sobre 1 menos un medio. Es una buena rutina hacer eso. Siempre que llegamos a una fórmula concisa, bueno, plantearnos, ¿tiene sentido en algún caso que podamos calcularlo de otra manera? ¿La fórmula se coincide con lo que sabemos? Por ahora, con estos dos por lo menos, sí. Es un buen indicio de que llegamos a algo que podría estar bien, podría estar mal, pero es un buen indicio de que está bien. Entonces la parte B ahora me pide calcular el límite de esto. En n de esto. Para eso, el último comentario, ya pasamos al otro práctico. ¿De qué otra forma, más prolija si quieren, podemos escribir esto mismo? No sé si más prolija, pero más compacta, para que después, cuando hagamos el límite, sea más fácil. Acá era un n-1, disculpe. El n-1 venía de la formulita. Esta que estaba acá arriba. Miremos la expresión un segundo. A ver, tenemos 1 menos 1 sobre factorial más, 1 sobre 3 factorial menos, 1 sobre 4 factorial más. Entonces, los sumandos, quitando el signo. ¿Cómo? O sea, son muy particulares, porque abajo va subiendo de 1, digamos. Si quieren 1 es lo mismo que 1 sobre 1 factorial. Entonces, los sumandos, la parte del denominador va subiendo de a 1 en factorial. ¿Y el signo cómo lo podemos controlar? Para que vaya siendo más, menos, más, menos, más, menos. Con un -1. Un -1 a la algo, ¿no? J igual 1 hasta n. Entonces dijimos que los sumandos son de la forma 1 sobre j factorial. Y acá tenemos que poner algo que haga alternar los signos. Cuando j es igual a 1 tiene que ser positivo. Cuando j es igual, o sea, cuando j es impar tiene que ser positivo. Cuando j es par tiene que ser negativo. Entonces habían dicho -1 y qué potencia tenemos que poner. A la n-1. Ahí va. Pongo la j porque estoy sumando en j, pero es esa idea. Cuando es par, esto me queda impar, entonces me queda negativo. Cuando es impar, el exponente me queda par, entonces me queda positivo. Entonces la parte B ahora es el límite nn, la probabilidad esta que me pedí. Creo que le ponía a ver, minúscula, P minúscula y un subíndice n. Entonces el límite de esto. Y eso va a ser el límite de la suma esta. O sea, sumar hasta infinito, se transforma en una serie, digamos. Entonces, bueno, hay que analizar cuánto da esa serie. Entonces, esa parte se la dejo a ustedes para analizar un poco. Una última consulta, a ver si nos damos cuenta. ¿Podemos decir de entrada si la serie converge o diverge? Ahí va, ¿por qué? Exacto. Al final de cuentas estamos calculando la probabilidad de acertar infinitas cartas, pero es una probabilidad. Entonces tiene que estar sí o sí entre 0 y 1. Así que de entrada sabemos que esa serie converge. El tema es ver a cuánto converge. Pero por lo menos sabemos que converge. Sobre j factorial. Bien. ¿Dudas de esto? Dale. Entonces vamos con el práctico 3, ¿les parece?
Entonces, el práctico teórico que decía al principio, usa nociones de probabilidad condicional. Vamos a repasar un poquito. ¿Alguien se acuerda lo que es la probabilidad condicional? O si quieren, no la fórmula, pero más bien qué representa o qué queremos calcular cuando usamos probabilidad condicional. Sí, está bien. Pero entonces lo que queremos calcular, ¿qué es? Lo que dice Franco, queremos calcular la probabilidad de un suceso sabiendo que ya pasó otro suceso antes. Entonces, sirve para calcular la probabilidad de que pase A sabiendo que pasa B. Bien. Por ejemplo, hay miles de experimentos que usa esto, no sé. Imaginen sacar un número del 1 al 10 de una bolsa y quieren calcular la probabilidad de que sea 2 sabiendo que salió par. Entonces, eso va a ser diferente que simplemente calcular la probabilidad de que sea 2. ¿No? Porque si vos ya sabes que es par, tenés menos casos posibles. ¿Se entiende la diferencia? Ejemplo, sacar un número entre 0 y 10. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de que salga 2? Bueno, entre 0 y 10 no, entre 0 y 9. Perdón. Ahí va. ¿Cuál es esa probabilidad? 1 sobre 10, ¿no? Porque tengo 10 casos posibles, que son los números del 0 al 9, pero solamente uno de esos es el número 2. Entonces, lo mismo que veníamos trabajando siempre. Casos favorables sobre casos totales. Ahora, la pregunta es distinta. Yo quiero saber la probabilidad de que salga 2, pero sabiendo, pero no lo pongo, salga 2 sabiendo que salió par. ¿Bien? Digamos, alguien me dice, mira que salió par. Yo ya sé que salió par. Entonces, ¿cuánto va a ser la probabilidad ahora de que salga 2? ¿Va a ser lo mismo que antes? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Porque como yo ya sé que salió par, los casos favorables son 5. Son 0, 2, 4, 6, 8. Entonces, caso favorable, perdón, esos son los casos totales. Casos favorables sigue siendo 1, pero los totales son menos. Porque ya sé que salió par. Dicho de otra manera, es más probable que salga 2 si ya sé que salió par que simplemente salga 2. Porque en este caso pueden salir impares. Entonces, es un tema eso, porque la probabilidad cambia dependiendo si vos sabés que pasó algo o no. Y bueno, hay otros casos aparte que, por más que vos sepas que pasó algo, la probabilidad no cambia. Hay otros ejemplos que tenemos eso. Entonces, la teoría lo que nos dice es que la probabilidad de A, sabiendo que pasó B, este chirimbolo quiere decir A sabiendo que pasa B. No confundir con la barrita horizontal, que era la diferencia, esta es vertical. Entonces, esto es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Pero qué tengo que pedirle para que tenga sentido esta fórmula?
Siempre vale. A ver, dale. Ahí va, yo no puedo dividir. Ya de B tiene que ser positiva. O distinta de 0. ¿Cómo? Si dividen entre 0, pobre gatito. Entonces, bueno, entonces no vamos a dividir entre 0. Entonces es importante, esa formulita vale siempre y cuando la probabilidad de B sea positiva. ¿Y qué pasa si no es positiva? Pensemos un segundo. Si probabilidad de B es 0, ¿cuánto será la probabilidad de A sabiendo que pasa B? No, tendría que ser 0 también, porque acá me falta poner 0. Porque B nunca pasa. Por ejemplo, no, 0. No, sí, es como un evento que no puede pasar. En el ejemplo de saqué un número. Imaginen que yo ponga sale 2 sabiendo que salió un número mayor a 10. Y no puede salir un número mayor de 10 porque el número estaba entre 0 y 9. Entonces estoy poniendo ahí un suceso que no va a pasar nunca. Estamos seguros que no pasa nunca. Entonces, si probabilidad de B es 0, entonces probabilidad de que A que sea sabiendo que pasa B es 0. ¿Por qué? Porque B nunca pasa. Entonces, la observación que es muy útil es la siguiente. Fijado B, la función P. ¿Saben lo que quiere decir cuando ponemos un puntito así en un parámetro? ¿Lo han visto esa anotación? ¿No? Quiere decir que va a ser una función que lo que varía es esto, digamos. Lo que yo pongo ahí, varía el A, digamos. Si yo dejo variar todos los A en la familia mayúscula, la sigma álgebra, entonces esta es una función de probabilidad. Fijado B, si ustedes hacen variar A, les queda una función de probabilidad. Cumple los axiomas de función de probabilidad. ¿Bien? Y eso es útil porque conocemos algunos axiomas muy útiles de la función de probabilidad. Vamos a poner omega. Es decir, ¿cuáles son los axiomas de función de probabilidad? Bueno, los axiomas o algunas cosas que sepamos, no solo los axiomas. Por un lado, tenemos que la probabilidad de A unión C tal que B tiene que ser la probabilidad de A con B más la probabilidad de C con B si son mutuamente excluyentes. Eran unos de los axiomas. Si teníamos dos conjuntos que eran mutuamente excluyentes, la probabilidad me daba la suma de las probabilidades. Otra propiedad que teníamos, que era un axioma, pero lo deducíamos, era que la probabilidad del complemento era 1 menos la probabilidad del conjunto. ¿Sí? Entonces, fijado el B, lo que pongamos acá cumple todo lo que es una función de probabilidad. Cumple la del añón, cumple el principio de exclusión-exclusión, cumple lo del complemento. Entonces eso nos permite, o sea, nos trae muchas propiedades ya de entrada, que no tenemos que probar, digamos. ¿Sí se entiende eso? En silencio, que están pensando, se marearon, vienen bien.
¿Recuerdan cómo empezábamos en principio? En principio no, el principio fue conteo, pero después hablaron un poco de los axiomas de probabilidad, los axiomas de Kolmogorov, y había ciertas propiedades que cumplían las funciones de probabilidad. O sea, una función de probabilidad era algo que iba del conjunto de este A, que no sé, ya nombraron, ¿no? Que era una sigma de álgebra, en 0, 1, que cumplía 3 cosas. Y a partir de ahí deducíamos todas las otras. Entonces yo lo que digo es que si fijamos el evento B, digamos, esta parte está fija, lo que yo hago es variar los eventos de este lado. Simplemente varío en esa coordenada, si quieren, y esta la dejo fija. Entonces, eso es una función de probabilidad. Como es una función de probabilidad, hay pila... ¿Cómo? Entonces, lo que digo es que como es una función de probabilidad, hay pila de propiedades que ya sabemos que cumplen las funciones de probabilidad. Muchas de ellas las probamos en el práctico 1. Esta es por axioma de probabilidad. Este se prueba. Era aquello de que la probabilidad del omega era 1, ya complemento y ya son mutuamente excluyentes, entonces podemos usar esto, y ahí se despejaba. Digamos, esto sería la probabilidad de que pase omega sabiendo que pasa b, que era 1. Y ahí despejábamos eso. Sí tenemos muchas más. Tenemos principio de exclusión e inclusión. Entonces, el B es un evento que está en la sigma álgebra del que tenemos. Digamos, esto pertenece a A. Claro, eso mismo. Estos dos acá, por definición, A y B acá, están en la sigma álgebra. Recuerden que la sigma álgebra es unir e interceptar cosas del omega. Entonces, fijado el B o fijada la segunda coordenada, si quieren, me da una función de probabilidad. Entonces, son súper útiles estas propiedades. Bien. Por último, ¿alguien se anima a decirme y se acuerda qué quería hacer? ¿Qué quiere decir que los eventos sean independientes? Bien, y dicho más coloquialmente, no, en realidad no es que sea vacía, no. Que sea vacía es que son excluyentes, no pueden pasar a la vez. Por ejemplo, de noche y es de día, en el mismo lugar, ¿no? Iba a decir llueve y hay sol, pero eso sí puede pasar. Pero independiente, dale. Ahí va que lo que dice el compañero, que uno no infiere en el otro, digamos. Si sabemos que pasa B, la probabilidad de A igual sigue siendo la misma que si no supiéramos que pasa B. ¿Se entiende? Debe haber ejemplos de eso. Si quieren, en el mismo, modificando un poquito el ejemplo de acá. Si yo en vez de poner salga 2 sabiendo que salió par, pongo salga 2 sabiendo que salió un número, bueno, eso va a ser lo mismo que salga 2, porque que salga un número no me dice mucha cosa. Es un evento que pasa, va a tener probabilidad 1 porque algo va a salir, pero no me influye la probabilidad en que salga 2. Bien. Entonces, coloquialmente sería A y B son eventos independientes si la probabilidad de que pase A sabiendo que pase B es lo mismo que la probabilidad de A. Y además, la otra también. La probabilidad de que pase B sabiendo que pasa A es lo mismo que la probabilidad de B. Dicho de otra forma, sí, la probabilidad de que pase A y B a la vez es lo mismo que la probabilidad de que pase A por la probabilidad de que pase B. Eso, formulita de arriba. Recuerden, por ejemplo, que esto era la probabilidad de A intersección B por la probabilidad, o sea, sobre la probabilidad de B. Entonces, para que me quede la probabilidad de A,
Lo que tiene que pasar es que esto sea esto. Eso tacho los B, digamos, y me queda la probabilidad de A. Pero la idea es esa, es que un evento no interfiere con el otro. Pueden pasar al mismo tiempo, o sea que la intersección no tiene por qué ser vacía. Pueden pasar al mismo tiempo. Pero que pase uno o no, no me va a cambiar la probabilidad de que el otro pase. Si quieren un evento un poco más trabajado, que un experimento sea tirar 2 dados. Y que o sea, que A y B sean, por ejemplo, o sea, el evento no, el experimento es tirar 2 dados, y A y B puede ser, por ejemplo, A puede ser sacar par en el primero y B sacar par en el segundo. En principio, si vos sacás par en el primero, no tiene por qué inferir en que el segundo sea par, porque son dados separados. ¿Sí? Bueno. Hablaron en teórico, antes de hacer el último, o sea, antes de hacer el ejercicio quiero un ejemplo que es famoso. Entonces la pregunta es si hablaron en el teórico del juego de Monty Hall, o el juego de las puertas. ¿Ubican cuál es? Tenemos, por ejemplo, si quieren, la versión uruguaya, que no sé cómo es que se llama, pero que tienen los cofres y van abriendo, los cofres en los maletines se van abriendo y tienen premios adentro. O sea, un estilo así, un estilo que tiene muchas posibilidades, que pueden ser puertas o maletines, y el jugador tiene que elegir uno de esos. ¿Ubican más o menos cómo es el juego? Entonces, usando esto, podemos ver lo siguiente. Se llama el juego de Monty Hall por lo general. Por si lo quieren buscar, digo en Google. Monty Hall. Entonces, la formulación original es un juego donde tengo 3 puertas. En 2 de ellas hay algo que no me sirve de mucho. Claro, por lo general usan que haya un chancho, no sé, para hacerlo gracioso. Pero imagínense que, si quieren, en 2 no hay nada, están vacías. Y en una hay un premio, no sé, un auto, una casa, lo que quieran. Entonces, en una puerta hay un premio grande, en 2 puertas están vacías. El juego es el siguiente, el jugador tiene que elegir una puerta. Entonces, una vez que el jugador elige una puerta, cualquiera de ellas, el locutor o la persona que dirige el juego abre una de las puertas que están vacías y les pregunta, ¿se quedan con su elección o prefieren cambiar de puerta? Vamos a escribir un poquito. 1, 2, 3. Yo, por ejemplo, vengo un jugador y digo, imagínense que el premio está acá. Eso es un moño. Horrible el moño. Ahí va. Entonces, el jugador viene y dice, bueno, elijo la puerta 1. Están cerradas las puertas, ¿no? Elijo la puerta 1. Por decir algo, podría haber elegido cualquiera de otras 2. Después, el locutor, o el relator, no es el relator, abre la puerta 2. O abre una puerta vacía. En este caso puede ser la 2 o la 3. Puerta vacía. Y nos pregunta si queremos mantener la elección, o sea, si seguimos manteniendo la puerta 1, o preferimos cambiar de puerta. ¿Tá? Porque ahora cambió, ahora como él abre una puerta vacía, tenemos más información. Sabemos que una de las puertas vacías, ya sabemos cuál es. Entonces, ese es el truco. La puerta, cambiar la puerta. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más conveniente? ¿Mantener la elección o cambiar de puerta? O sea, ¿cuál es el evento que yo tendría que hacer para tener más probabilidad de ganar? Bueno. Cambia la puerta. Vamos a pensarlo. ¿Qué pasó acá? Cuando yo elegí una puerta. ¿Cuánta era la probabilidad de que yo eligiera la puerta correcta?
Un tercio. Un tercio, ¿no? Entonces, en ese punto, la probabilidad de acertar, si quieren, era un tercio. Había 3 puertas, una era correcta. Supone que no hay que cambiar. ¿Quiere decir eso, Pablo? Digo que sé que hay que cambiar, pero no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, la primera instancia, cuando yo elijo una puerta, tengo una probabilidad de un tercio de que sea la correcta, la que tiene el premio. Ahora, en este punto, el locutor abrió una puerta vacía. Entonces, ¿cuánto va a ser la probabilidad de acertar ahora? O sea, de acertar, si quieren, porque es así, ¿no? De acertar sabiendo sabiendo una de las cuales está vacía. Un medio. Ahí va. ¿Cuál es? Esta. Entonces, como yo sé una de las que están vacías, ahora quedan 2 puertas. Y una de ellas tiene el premio. Entonces, si yo no cambio la puerta, me quedo con esto, porque mi elección la hice ahí. ¿No? Porque podría haber sido que yo elegí una puerta vacía. Si yo cambio, como yo ahora sé que, o sea, como ahora mi omega bajó, porque ahora en vez de 3 puertas tengo 2 puertas, entonces si yo cambio la puerta, ahora tengo una probabilidad de un medio de acertar. ¿Entienden? Es como que cambió el juego, porque ahora tengo que elegir una en 2. No, un medio, porque hay 2 puertas. Como ya abrió una que está vacía, ahora solo quedan 2 puertas. No, porque son eventos separados, digamos. Una cosa es la probabilidad de acertar, que era la primera instancia. Otra cosa es la probabilidad de acertar sabiendo sabiendo una de las puertas que está vacía. Saber que una de las puertas está vacía, saber cuál es, imagínense que es la 3. En el fondo lo que hicieron fue cambiar el experimento ahora, porque esa puerta ya no juega más. Como ya está vacía, ni me interesa. Y ahora mi experimento es encontrar cuál de esas 2 tiene premio. ¿Entiendes? O sea, es más fácil ahora el juego, digamos. De vuelta, es un tema de probabilidad. Capaz que ustedes en la primera jugada eligieron la correcta y después cambian y perdieron el premio. Pero es un tema de probabilidad. La probabilidad, si ustedes juegan muchas veces, digamos, al mismo juego, van a tener mayor probabilidad de ganar si cada vez cambian la puerta. Lo cual no quiere decir que si cambian van a ganar. De vuelta, porque es una probabilidad. Puede ser que jueguen 1000 juegos y que cambien siempre y no ganen nunca. En este caso, si hubiésemos elegido la 1 y estaba el 1 el premio, cambiábamos, perdíamos. Pero recuerden siempre eso, que la probabilidad me dice lo que pasa cuando hay muchos casos, básicamente. Si yo hago muchas veces el experimento, bueno, la mayoría de las veces va a ser en un medio. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de algo en la vida real, si quieren, que usa el tema de la probabilidad condicional. Al saber más información, bueno, eso va a cambiar la probabilidad del evento. En ese caso no siempre es por lo mismo, siempre lo que sucede cuando ustedes saben información extra, puede o no disminuir la cantidad de elementos en el omega, o sea, la cantidad de resultados posibles. En este caso, los resultados posibles eran la puerta 1, 2 y 3. Sacar una puerta, los resultados posibles son puerta 1 y 2, por ejemplo, 1 y 3 o 2 y 3. Pero son 2 puertas que tengo ahora. Entonces, da más grande la probabilidad. Bueno, en las notas está hecho de otra manera, más formal, si no les convence. Si quieren, mírenlo y después lo podemos conversar, pero como les guste. Yo, profe. Dale. Yo lo pienso también como que en la primera opción es más fácil errarle a la puerta que acertarle. Entonces, bien. Al sacarte una posibilidad de las que no está el premio, o sea, es más chance el que no elegiste, porque se supone que el que elegiste hay más probabilidad de que sea el que no vas a ganar, ahí cambiarías. Claro. Es lo mismo que esto, porque ¿cómo sería la probabilidad de que no le invoqué? Sería el complemento de esto.
Lo que dice el compañero es, en el primer caso, la probabilidad de no acertar va a ser 1 menos 1/3, que es 2/3. En el segundo caso, la probabilidad de no acertar va a seguir siendo 1/2, porque al hacer el complemento, 1/2 más 1/2 tiene que ser 1. Acá tengo 2 puertas vacías en 3. Acá tengo una puerta vacía en 2. Entonces, tengo más chance de no acertar y me quedo quieto, digamos. Porque 2/3 es más grande que 1/2. Así que bueno, si alguna vez les toca estar en un juego de ese, hagan la prueba. Bueno, si le va mal, después no nos echan la culpa a nosotros. Esa es la letra chica del contrato. Bueno, pasemos al práctico, ahora sí. Tenemos más o menos la teoría que vamos a usar. Pasemos al práctico. El ejercicio 1 es jugar un poco. No usa cosas... Bueno, podemos pensar si quieren, pero lo pensamos un poco por arriba y ustedes lo terminan. No sé si vale la pena hacerlo muy en detalle. Creo que más bien la idea es que ustedes lo hagan para ver cómo funciona esto. Entonces la letra me dice que la probabilidad de A es 1/4. La probabilidad de A unión B es 1/3. Y la probabilidad de B, no lo sé. Es lo que quiero calcular. Y tengo 3 casos distintos. El caso 1 me dice que A y B son independientes. Entonces, ¿qué quería decir que A y B sean independientes? Que no pasan al mismo tiempo. ¿No? Eso era que sean excluyentes. Y eso, entonces, era la probabilidad de A intersección B igual 0. Eso que no pasa al mismo tiempo. Pero que sean independientes era que la probabilidad de uno no infiere en la probabilidad del otro. Dicho de otra manera, la probabilidad de que pase A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y acá en su conjunto simplemente queda está incluido en B. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar para calcular la probabilidad de B? Si sabemos la de A, sabemos la de A unión B, y bueno, cada uno de estos casos va a ser algo distinto, pero hay una formulita general o un concepto general que podemos usar en estos casos. Que lo usamos muy seguido, dicho de paso. No, justamente no, porque, por ejemplo, si querés hacer el complemento de A unión B, te queda A complemento, intersección B complemento. O sea, ¿qué cosa me vincula intersecciones con uniones? No, esta es la de los complementos. Lo usamos pila de veces. A ver, pensemos. Ahí va, inclusión-exclusión. ¿Qué me dice el principio de inclusión-exclusión? Me dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, esta es la formulita que me vincula la probabilidad de la unión con la probabilidad de intersección. Esto lo sabemos y esto lo sabemos por letra. Esto lo queremos averiguar. Entonces, bueno, hay que ver en cada uno de los casos cómo se va comportando eso. ¿Sí? Eso es lo que hay que ver. A partir de esta propiedad o de este principio, hay que ir pensando eso. Entonces, bueno, vean eso, a ver cómo se las ingenian en cada caso para calcular la probabilidad de la intersección B y ahí pueden despejar, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo seguirlo? Antes de seguir haciendo cosas, ¿alguien tiene alguna duda específica o alguna duda en general, no sé, del práctico 3? ¿Para qué quieren ver algo en particular?
Acá en el 1 de C2, selección de dependientes, tenés esta formulita. Entonces, usando esto tendrías que despejar de ahí probabilidad de B, ¿no? Veamos el de, hacemos este y tal. ¿Qué me queda? Que la probabilidad de la unión, que lo conozco, es igual a la probabilidad de A, que lo conozco, más la probabilidad de B, que es lo que quiero, menos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso justamente porque son independientes. Yo quiero despejar esto, que es lo mismo que esto. ¿Qué puedo hacer ahí? Factor común. ¿Qué puedo sacar de factor común? P de B. La probabilidad de B. Entonces, esto va a ser más probabilidad de B por 1 menos probabilidad de A. Y ahora es seguirlo, digamos. Conozco todo y puedo despejar. Conozco, por lo tanto calculo. Puedo despejar probabilidad de B. Buenazo. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguna duda particular del práctico 3? Ejercicio 6B. A ver, 6B. ¿B del 1 o B del 2? El 1. Entonces, ejercicio 6 dice, 3 jugadores tiran al blanco. Voy a copiar la cuaderno, ¿verdad? Esto es 6. 6.1. Entonces, 3 jugadores tiran al blanco. Imagínense que pueden ser dardos o con flecha y arco, no sé lo que quieran. La probabilidad de que el jugador 1 dé en el blanco es un sexto. La probabilidad de que el jugador 2 dé en el blanco es un tercio. Y la probabilidad de que el jugador 3 dé en el blanco es un tercio también. Un cuarto y un tercio, perdón. Cada uno dispara una vez. Eso es importante. La pregunta del compañero es, si B está incluido en A, entonces la probabilidad de A tal que pase B es 1. Bueno, pero eso creo que era algo previo, ¿o no? No pedía probar eso antes, o si no, estoy perdido. No lo pide probar, pero lo podemos pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa con la probabilidad de A sabiendo B si B está incluido en A. Entonces el compañero pregunta si eso da 1. ¿Ustedes qué les parece? B está incluido en A. Y sabemos que pasa B. ¿Será que la probabilidad de que pase A sabiendo que pasó B va a ser 1? Claro, entonces la pregunta es qué pasa con la probabilidad de intervalos. O sea, si podemos decir algo, si podemos afirmar que siempre va a ser 1, si siempre va a ser 0, si no sabemos, depende del caso. Entonces, ¿qué le parece? Pongo un ejemplo. A es el evento, el experimento es, de vuelta, lo puedo hacer tirar un dado. Tirar un dado, está, más fácil. Iba a decir el de sacar un número de la bolsa, pero tirar un dado. Entonces, A sale par. Y B sale 2, por ejemplo. Entonces, A como es, o sea, si te quiero nombrar los elementos de A, ¿quiénes son?
Bueno, 2, 4, 6, ¿no? Porque fue en un dado. Y B sale 2, ¿qué elementos tiene? 2. Entonces, es claro que B está incluido en A. Buenazo. Y la pregunta ahora es, ¿cuál será la probabilidad de que salga par sabiendo que salió 2? Es 1, ¿no? Porque ya sabemos que salió 2. El 2 es par. Entonces, la probabilidad de que salga par sabiendo que salió 2 es 1. Y eso pasa en general. La pregunta que hacía el compañero es afirmativa. Si B está incluido en A, la probabilidad de A que pase A sabiendo que pasa B siempre es 1. Bien. Entonces, en general, si B está incluido en A, entonces la probabilidad de que pase A sabiendo que pasa B es 1. Responde la consulta, Cristian. Buenas. ¿Sabes cómo seguir el ejercicio ahora o querés que lo hagamos? Entonces que lo hagamos, pero que veamos más o menos cómo sale. Ah, ya hiciste lo que hagas a duda. Bueno, entonces, si me permite, vamos a hacer los previos a eso, o comentar los previos, y la que viene hacemos esos ejercicios, el 6, 7 y eso. Inicio 2 está bueno que lo intenten ustedes sin mucha ayuda, creo que es bastante claro, dice, si A y B son sucesos independientes, y B y C son sucesos independientes, o sea, A con B y B con C, ¿puede afirmarse que A y C son independientes? Entonces lo que hay que hacer es, si se puede, demostrarlo. Si no se puede, encontrar un contraejemplo. Es decir, encontrar un experimento y sucesos ABC que contradigan eso. Entonces hay que pensarlo un poco. ¿Se entiende lo que piden? Bueno, entonces puede separar en casos. Si C es igual a A, es trivial, digamos, que cumple, y si C no es igual a A, entonces piénsenlo ahí a ver qué pasa con eso. Traten de demostrarlo si quieren o traten de pensar un contraejemplo y ver que no es cierto. Hizo 3 es más bien repasar definiciones, entonces también se lo dejo a ustedes. De vuelta, si no sale, pregunten, pero nos pide demostrar que A es independiente de A, o sea, A con A, si solo si la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de A es 1. Entonces, bueno, hay que recordar bien cuál es la definición de que A sea independiente con A. O sea, no importa que haya eso, cuál es la definición de independiente, y ver que se cumple solamente en los casos en que P, la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de A es 1. Es bien de ir a ver la definición y ver que se cumple solamente en esos casos. Entonces, pensemos un poquito el 4. Ah, sí, yo me acordaba que eso que habíamos dicho estaba acá, mira. Que daba 1, era parte de un ejercicio, sí. Hacemos el 4-1. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si se consideran los eventos A y B, tal que conocemos la probabilidad de A, la de B y la de A intersección B. Y me pide calcular todas esas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la A, por ejemplo? ¿Qué usaríamos? Ojo de vuelta, no confundir con la resta.
La resta de conjuntos es chanfleada. Esto es de A sabiendo que pasa B. Hay que ir a la definición, sí, pero no de resta, sino de probabilidad de esos dos eventos. Ahí va. Entonces esto era la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Y por qué podemos usar esta formulita? Perdón. Dale, gracias. ¿Y por qué podemos usar esa formulita? ¿Qué había que hacer, si quieren, para estar seguro que la podíamos usar? ¿Qué había que chequear? Que PDB sea mayor a 0. Ahí va. Ahí, eso lo tenemos por letra. Esto es mayor que 0, así que podemos usar la formulita. ¿Qué tendríamos que verificar para la parte B? Digamos, la parte B vamos a querer usar lo mismo. ¿Qué habría que verificar? ¿Cómo, perdón? Que A sea mayor a 0. Ahí va, que esto sea mayor a 0. Con una ayuda de memoria, si quieren, siempre el que tiene que ser mayor a 0 el que está de este lado, porque es el que va dividiendo. ¿Cómo podríamos, o sea, que la parte A y la parte B, medio que van de la mano? Medio que van de la mano, digo, porque se salen iguales. ¿Cómo podríamos hacer la parte C? O sea, vos decís de esto, usar que esto va a ser la probabilidad de A complemento intersección B sobre la probabilidad de B. Bueno, la de A complemento la podemos hallar, pero ¿cómo hacemos para hallar la de A complemento intersección B? Antes habías dicho que eso era igual a 1 menos la probabilidad de A dado B. Hay que usar eso, hay que usar que cuando fijábamos B, me quedaba una función de probabilidad. Porque fijarse lo que conocemos. Conocemos la de A, la de B, la de intersección. Si quieren, a partir de estas tres, podemos conocer la de la unión, por el principio de exclusión e inclusión. Esta va a ser 1/2 más 1/3 menos 1/4. Razón P y E. Pero si queremos, o sea, está bien esta formita es válida. Pero lo que yo digo es que esto no tenemos manera de saberlo. La de A complemento por separado sí, porque va a ser 1 menos la probabilidad de A, pero la de A complemento de intersección B, ¿está? Capaz que se puede despejar ahí, pero me parece que no. Que con esa información no la podemos sacar. Pero tenemos eso, que fijada la segunda coordenada, digamos, fijado el conjunto o el evento que está a la derecha, esto es una función de probabilidad. Entonces me queda 1 menos la probabilidad de A sabiendo B. Y bueno, y esa probabilidad calculamos en la parte A. Esta probabilidad. Esa probabilidad en la parte A la calculamos. De la misma forma, esta de acá va a estar vinculada con esta de acá. Entonces, pensemos el E y el F que son parecidos. ¿Cómo podríamos hacer el E? El E es probabilidad de A complemento sabiendo B complemento. Si se puede aplicar 2 veces la fórmula de la C, te queda probabilidad de A dado B, ¿puede ser? No. No se puede porque lo que queda función de probabilidad es fijada a la segunda coordenada. O sea, en un principio sí puedes decir que esto va a ser esto, B complemento, pero esto de acá no va a ser 1 menos la probabilidad de A sabiendo B. Porque lo que tiene que estar fija es la segunda coordenada para que valga eso. Claro, bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto sí es cierto, pero estamos en la misma. Si no sabemos cuánto es la de A sabiendo B complemento. Entonces, tenemos que buscar otra manera.
¿Qué otra cosa podríamos hacer? Hallar la probabilidad de A complemento y la de B complemento aparte. Y eso lo podemos hacer y cómo lo usamos después. Ahí va, vamos a tener que usar algo de eso. Ya lo escribo acá directamente. Esto por definición es A complemento, intersección B complemento, sobre probabilidad de B complemento. Por definición de probabilidad condicional. Pero ¿qué pasa con esto de acá? ¿Qué puedo aplicar? O sea, puedo aplicar mucho. ¿No? Y algo más hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Se lo quiero transformar en esto, en otro evento, pero que yo sepa cuál es la probabilidad. Tengo A complemento, intersección B complemento. ¿Qué puedo aplicar? Uno menos A. Bueno, ojo ahí, no, eso no vale en general. Lo que vale es que la probabilidad de A complemento sí es 1 menos probabilidad de A, pero la probabilidad de A complemento intersección B complemento no va a ser en general 1 menos probabilidad de A inter B complemento. Porque lo que tengo que hacer es complemento todo, digamos. No solo una partecita. Lo que podemos aplicar acá son las leyes de De Morgan. Puede ser que sea la probabilidad del complemento de la unión. Ahí va. Eso sí por la ley de Morgan. La ley de Morgan me dice que esta es la probabilidad de A intersección, A unión B, todo eso complemento. Y ahora sí puedo hacer eso de 1 menos, porque el complemento afecta a todo el conjunto. Entonces, ahora por propiedad de probabilidad, si quieren, es 1, voy a hacer más, voy a correr un poquito. Va a ser 1 menos la probabilidad de A unión B, que la conocemos, todo esto sobre la probabilidad de B complemento, que la podemos calcular. Esto lo conocemos por letra. Por letra no, pero lo podemos calcular. Conocíamos la intersección, pero podemos calcular la unión, lo que decíamos arriba hoy. Entonces, recuerden eso, las leyes de Morgan me dicen dos cosas. Me dicen que A complemento, intersección B complemento, complemento. No, esto es lo mismo que A unión B complemento. Y por otro lado, A complemento unión B complemento es lo mismo que A intersección B complemento. Entonces, cuando tenga unión e intersecciones de cosas con complementos, ahí puedo aplicar De Morgan y juntar todo y que me quede un solo complemento. Pero ¿para qué me sirve eso? De cuando tengo un solo complemento, ahí sí puedo aplicar la formita de uno menos el otro. Bien. Entonces, el F va a ser similar. Hay que ver qué cambia cuando damos vuelta a los factores. Cuando se ve complemento sabiendo A complemento. Pero va a ser mi idea. ¿Dudas de esto? Bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos el jueves. No el jueves, no, el miércoles, perdón. Bien. Seguimos. Pasen bien. Luego.